lo que pedimos durante nuestras oraciones. A lo mejor usted se ha preguntado eso, es que oro a Dios y no veo que Dios responda. Habría muchas respuestas bíblicas a esto, podríamos pasarnos horas hablando de por qué nuestra oración no es contestada, pero una de ellas sería precisamente que Dios sí nos está contestando y nos está diciendo que no. Una de ellas, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Y vemos que la respuesta de Dios fue: no, necesitas morir. Pero quisiera basarme en Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26, y enfocarnos en lo que Cristo enseña en Marcos 11, 20 al 26. Fíjese, la oración es complicada desde el punto de vista de que si usted se pone a pensar, ahorita volteaba y miraba hacia el cielo y se está nublando. Hay personas que están orando fervientemente a Dios porque Dios mande la lluvia para sus cosechas, para sus cultivos. Y de noche y de día le ruegan a Dios y le piden a Dios: Dios, mándanos el agua, mándanos la lluvia. Pero también hay otro grupo de gente orando intensamente, aquellos que trabajan en el cemento o en construcción: no nos mandes el agua, porque si nos mandas lluvia no trabajamos, y tengo que pagar los biles, y no voy a trabajar, entonces no tanta lluvia. Entonces es complicado porque pensamos que a todo lo que le pidamos Dios tiene que darnos, pero también hay otro grupo de gente quizás pidiendo lo opuesto a lo que nosotros estamos pidiendo. Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26. Acompáñenme ya en sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 11, versículos desde el 20 hasta el 26. Dice la Escritura: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué esta narración? Recuerda, anteriormente Jesús había visto una higuera frondosa que aparentaba tener mucho fruto, y Jesús se acerca a la higuera, y cuando busca higos en la higuera no había ninguno. Solamente había muchas hojas, era muy hermosa, muy frondosa, pero no producía fruto. Jesús maldice a la higuera y dice que nunca más de ella nacerá algún fruto, y aquella higuera, después cuando regresan, la miran seca y le dicen: mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó, está totalmente seca. Y empieza a preguntarle en la mente de los apóstoles: ¿por qué esto? ¿Por qué se llevó a cabo lo que tú dijiste o lo que tú pediste, Señor? Hermanos, dos cosas que el Señor aclara aquí en este pasaje de por qué nuestras oraciones no son escuchadas o respondidas por Dios. Una de ellas es el perdonar. La palabra perdonar tiene tres significados diferentes en el griego, o puede aplicarse de tres maneras principales. Se puede traducir como enviar, despedir o perdonar, como permitir, dejar o consentir, o como dejar solo, abandonar, descuidar. Así se puede traducir, como dejar pasar algo. Quiero que lo tengan en mente porque lo vamos a explicar más adelante. ¿Por qué lo que pedimos no lo recibimos? La primera respuesta del Señor es:
Versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La primera parte es que tenemos que orar creyendo que vamos a recibir lo que pedimos, teniendo fe en que estamos orando a un Dios que pueda respondernos, teniendo la confianza sin duda en nuestro corazón de que Dios responderá a nuestras súplicas. Claro, obviamente, 1 Juan capítulo 5, versículos 14 al 15, nos dice que lo que pidamos tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no le puedo pedir a Dios, Dios extermina a todas las personas en dentro y pensar que Dios me lo va a cumplir, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos sean salvos, no exterminarlos a todos. Entonces dice 1 Juan 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, subraye, alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Dios nos escucha. ¿Qué pasa si no es conforme a su voluntad? Dios no nos va a escuchar. Versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Interesante. Dios va a escuchar cualquier cosa que pidamos, pero no cualquier cosa que pidamos Dios nos la va a dar. Si no está de acuerdo a su voluntad, no nos la va a conceder. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7. Vamos a pegarse que cambien la diapositiva, están los versículos para que los anoten, si no es muy rápido buscando en su Biblia y no nos alcanza a seguir, ahí están en la pantalla para que usted pueda seguirnos. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice, si algunos falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Versículo 6, pero pidan, ¿cómo dice? Con fe. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte para otra. No piense usted que la persona que pida de esa manera va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, número uno, cuando le pedimos a Dios tenemos que tener fe, pero lo que le pidamos a Dios, Dios tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Él o con lo que Él quiere hacer. Número dos, tenemos que pedírselo no dudando, confiando en la sabiduría de Dios. Número tres, cuando pedimos tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Porque es la autorización para ir a Él. Porque no he escuchado que los hermanos que han pasado aquí a orar dicen te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque es la autorización que se nos dio. Dice Juan capítulo 14, versículos 13 al 14, todo lo que pidieres al Padre, pida al Padre en mi nombre. Cuando oramos, ¿a quién le pedimos? A Dios Padre, no a Jesús, no al Espíritu Santo. Le oramos al Padre y le decimos, Padre, te estoy pidiendo esto porque tu Hijo me lo permitió que te lo pidiera. Y confío en que estás escuchando mi petición y que si es de acuerdo a tu voluntad será hecho. Con fe, con confianza, orando de la manera correcta. Punto número 2, que Jesús aclara aquí. Primero dice, todo lo que pidieres al Padre creyendo lo recibiréis y vendrá. Dice el versículo 24 de Marcos. No pierdas Marcos, por favor. Marcos 11, 25. Ahora vamos al versículo siguiente. Y cuando estéis orando, vuelvo a leerlo. Y cuando estéis o cuando estemos orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Hemos oído muchas cosas de por qué Dios no escucha nuestras peticiones, pero no se había puesto a pensar que Dios a veces no nos escucha porque no sabemos perdonar. Porque Cristo está explicando a Pedro de por qué su oración tuvo efecto y la higuera se secó. Y le está diciendo, primero tienes que tener fe en lo que pides, hacerlo de la manera correcta conforme a la voluntad de Dios. Segundo, cuando estés orando tienes que aprender a perdonar para que tu oración sea escuchada. Y a veces el perdón lo dejamos de lado. No sabemos perdonar. Inclusive el Señor, cuando habla con
Recuerda a sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, porque vemos que antes de sanar a alguien tú oras al Padre. Cuando vas a multiplicar los panes tú orabas. Cuando resucitaste a Lázaro, oraste a Dios. Enséñanos a orar. ¿Y sabe qué incluye Cristo en la oración o en el Padre Nuestro que se menciona? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos ¿a quién? A los que nos ofenden. Es importante que para que nuestra oración llegue al Padre, aprender a perdonar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo estaba enseñando a sus discípulos: de esta manera oren. En su oración tiene que ir incluido el perdón. Lucas 11:4, el paralelo: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, si Dios espera que nuestras oraciones pidamos o perdonemos a los que nos ofenden para que nuestra oración sea escuchada, que la pidamos con fe, según este contexto de Marcos capítulo 11, ¿de qué manera Dios espera que sea ese perdón? ¿Cuál es la forma en que Dios espera que practiquemos el perdón? Simplemente que digamos: Señor, perdónanos a todos. Ay, pero no me cae, no lo soporto. ¿Ese perdón espera Dios de nosotros? ¿Eso es lo que espera que practiquemos como perdón? Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Este es el perdón que Dios espera. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como también Dios nos perdonó a nosotros. Cuando Dios nos perdonó a través de su gracia del bautismo, ¿acaso Dios está diciendo: sí te perdono, pero no me caes, no te soporto? ¿Usted cree que Dios haga eso con su perdón? Dice Dios en la Escritura que Él perdona y no se acuerda más de nuestras transgresiones, lo olvida. Ese es el perdón que Dios espera. No un perdón de recitar en la oración: Dios, perdona, sí, perdona a mis enemigos, Señor. Y realmente usted no lo siente. No espera una declaración. Dios espera una acción. Antes sed benignos unos con otros, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Y recuerda la parábola de aquel hombre que le debía mucho dinero a su señor, y le perdonó la deuda enorme. No lo vendió como esclavo, no vendió sus propiedades, pero apenas salió de ahí y alguien le debía una cantidad de risa a él, y él lo tomó por el cuello y lo puso en la cárcel hasta que no le pagara. Enterándose aquel rey, lo hace venir y le dice: ¿no debías tú también perdonar a tu hermano, tu consiervo, que te debía cualquier cosa? Yo te perdono una deuda enorme. Ahora, por haber hecho eso, tú vas a ser atormentado por no saber perdonar. Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Cómo Cristo nos perdonó a usted y a mí? ¿De qué manera? Tan grande es el perdón de nuestro Señor, que siendo abofeteado, insultado, destrozado su cuerpo a latigazos, a golpes, puñetazos, clavado en una cruz, escupido el rostro, una corona de espinas sobre su cabeza, desangrándose, y aún en agonía en la cruz, pronuncia estas palabras: Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice Efesios: de la manera que Cristo nos perdonó, ¿no deberíamos nosotros también perdonar para que nuestra oración sea escuchada? Dice Cristo: necesitan orar con fe, pero también en su oración tiene que ir incluido el perdón. Y no solo de labios, porque muchos se aprenden el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, y lo recitan una y otra y otra y otra y otra y otra, muchas veces.
Y en la parte que llegan, perdona, así como nosotros perdonamos. ¿Realmente está llevando a cabo esa acción? ¿O son palabras al aire? El Señor quiere acciones, hermanos, a la hora de que decimos perdónanos, porque nosotros estamos perdonando. Quiero que escuchen mi oración, quiero que escuchen mi súplica. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 8. Y luego vamos a ver por qué el Señor mencionó esto del Antiguo Testamento. ¿Qué pasará o qué pasaría en la mente del Señor si yo nada más en mis oraciones hermosas y bonitas que hago públicas y privadas digo, Señor, perdona y ayúdame y perdona a todos mis enemigos y perdona a todos los que me ofenden? Y lo repito, unas frases hermosas, pero ni yo me las creo, porque sigo actuando de manera con odio, con rencor, con celos, con desconfianza, con revancha, con venganza. Pues son frases al aire. Y el Señor le dice precisamente, cuando estaba hablando en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 8, dice, hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque dicen una cosa y realmente no lo sienten. Son palabras huecas. Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, ¿de qué? De labios. Dicen frases hermosas, pero su corazón no va de acuerdo con sus palabras. No va de acuerdo con lo que dicen. Sus acciones no van de acuerdo con lo que hacen. ¿Cómo pueden decir que lo están haciendo correcto cuando sus labios, lo que dicen sus labios, no concuerda con lo que siente su corazón? Su corazón está lejos de mí. Le dice el Señor en Marcos, cuando estés orando, perdonad si alguien tiene algo contra ti. No le dijo, di frases bonitas, elegantes, repite el Padre Nuestro. No le dijo eso. Dijo, perdona para que tu oración sea escuchada. Perdona. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Note, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Pare un poquito. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus palabras, sus labios, dicen cosas hermosas. Pero, no es cierto lo que están diciendo. No lo sienten. Su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos dicen, Señor, perdónanos así como nosotros perdonamos. Y porque alguien se lo enseñó, lo repite y lo repite. Y no hay diferencia entre ellos y un pequeño ave que se llama perico, que le enseñas a repetir. ¿Han visto esos pericos que lo enseñan a repetir y a cantar hasta coritos de la iglesia que suben en internet? Y están cantando, ¿verdad? Alabaré, alabaré, alabaré. Y ahí está el cotorro cantando. Y yo le pregunto, ¿sabrá el cotorro lo que está diciendo? ¿Sabrá quién le dirige esas palabras? Y a veces somos así. Aprendemos algo y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y no entendemos lo que estamos diciendo. De labios decimos que perdonamos a nuestros enemigos, pero en nuestro corazón los odiamos. Tenemos celos, tenemos rencor, tenemos ira, desconfianzas. Entonces son nada más repeticiones que aprendimos de otros hombres. Perdimos el enfoque. Hermanos, Cristo le dice, pide con fe, y cuando estés orando, perdona para que esa oración llegue correcta al Padre. Yo le pregunto, ¿cuántas veces al día usted ora a Dios? No me diga cuántas. Pero quiero suponer que usted se levanta en la mañana y hace una oración corta a Dios diciéndole, gracias Señor por darme este día. Quizás, quiero suponerlo. La segunda oración del día quizás sea el desayuno.
dándole gracias a Dios por los alimentos y por las bendiciones que le ha dado. La tercera oración, quizás la comida. La cuarta oración, quizás la cena. Y la quinta, quiero suponer que cuando usted se va a dormir. Pero si usted no ora ni por los alimentos, en las 3 oraciones de los alimentos, y ora en la mañana, quizás a lo mejor nada más oró una vez al día. Fíjese lo importante de la oración. Cada vez que oramos tenemos que estar perdonando a los que nos ofenden. Cada vez que oramos tenemos que sacar la ira y el rencor de nosotros para que nuestra oración llegue a Dios. ¿Cuántos de nosotros estaríamos enojados hoy si practicáramos la oración como Dios la pide? No, ninguno. Hubiéramos perdonado las ofensas de todo el mundo. Estuviéramos tranquilos con paz en nuestro ser. Porque 5 veces al día usted perdonó a sus enemigos. Porque 5 veces al día usted sacó el rencor de su corazón. Porque 5 veces al día usted se quitó esos celos, usted se quitó esas inconformidades, esas cosas que lo hacían sentir mal. 5 veces al día. ¿Cuál es la conclusión si no lo hacemos? La conclusión es contundente, seria y grave. Cristo le dice, si tú oras al Padre confiando de la manera que Él te lo pide, puedes hacer grandes cosas. Dios puede cumplir grandes cosas de las que tú le pides, si es de acuerdo a su voluntad. Pero en esa oración tienes que perdonar a tus enemigos, así como el Padre te perdona a ti, de la manera que Cristo te perdonó. Pero si no quieres llevar a cabo este perdón, esas 5 veces que oras al día, y Cristo está diciendo, no nada más que repitas una frase como un perico, no nada más que repitas una frase hueca, unas palabras bonitas, no, acción, que lo hagas. Si no lo haces de esa manera, dice la Escritura, volvamos a Marcos, capítulo 11, vamos a leer nuevamente desde el 24 y terminamos con el 26. Marcos 11, versículos 24 al versículo 26. Por tanto les digo, que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y va a venir. Cuando estén orando, otra vez, cuando estén orando, perdonad. ¿Verdad que no dijo, digan que los perdonan? O dijo, repitan una frase. No dijo, realicen una acción dentro de ustedes. ¿Cuál es la acción? Perdonen mientras están orando. Si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes las ofensas. ¿Cuál es la conclusión y lo grave de esto? Si nosotros no perdonamos a los demás mientras estamos orando, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras ofensas. Y si Dios no nos perdona nuestras ofensas, usted y yo estamos en serios problemas. Usted y yo estamos en una condición muy crítica. Usted y yo estamos en una condición difícil. Porque si no aprendemos a perdonar mientras oramos, ¿qué pasa con nuestra oración? Dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no escucha ¿a quiénes? Si Dios no nos perdonó nuestros pecados y nuestras faltas ante Él, ¿cómo nos va a escuchar? Si nosotros no aprendimos a perdonar. Cuando estén orando, perdonen. No dice repite una frase, no dice repite el Padre Nuestro, dice lleva una acción dentro de ti. Saca el rencor, saca ese perdón, saca todo el odio que tienes en ti, aprende a perdonar. Perdona. Porque podemos llegar a una condición muy grave, como llegó el pueblo de Dios. Mire, el pueblo de Dios ahí en Jeremías decía, nosotros somos religiosos, Dios está con nosotros, tenemos el arca de Dios con nosotros, seguimos todo lo que Dios nos ordenó. Están haciendo cosas mal delante de Dios. Y confiaban, no, Dios está con nosotros, sí, Dios nos ayuda, Dios esto, Dios por acá, Dios por allá.
Pero su condición estaba mal delante de Dios. Estaban en pecado. Y lo grave es lo que les dice en Jeremías 7:16. Le dice Jeremías, tú Jeremías, Dios hablándole a su profeta, tú Jeremías, no quiero que ores por este pueblo, ni levantes clamor, ni oración, ni me ruegues por el pueblo, porque no te voy a oír. Qué triste caer en esta condición, ¿no? Volver a estar sin Dios y sin esperanza en el mundo. Después de haber sido justificados por no aprender a perdonar mientras oramos, por no aprender a tener fe cuando oramos, estar en una condición seria delante de Dios. A mí me llamó mucho la atención que el Señor Jesús hubiera usado estas dos cosas para explicarle a Pedro lo importante de lo que se tiene que cumplir mientras oramos. No son frases repetidas. Pide confiando lo que estás pidiendo a Dios de la manera adecuada. Y número 2, cuando estés orando, tienes que perdonar. No es opcional, dice perdona. ¿Lo leyó conmigo? Dice perdonar. No es opcional. Porque si no lo haces, Dios no te va a perdonar sus ofensas. Y si Dios no nos perdona nuestras ofensas, luego ya no va a escuchar nuestras oraciones, porque Dios no escucha a los pecadores. Luego Dios se va a molestar con nosotros, porque Él sí nos perdonó una gran deuda y nosotros no podemos perdonar una ofensa mínima de alguien hacia nosotros. Porque si Él sí nos perdonó los robos, los adulterios, las fornicaciones, los insultos, las blasfemias, y usted no puede perdonar a alguien que le torció la boca quizá, o que le hizo un gesto. Si practicáramos esto 5 veces al día, mínimo, usted sacaría el rencor de su corazón. 5 veces en sus oraciones, usted sacaría ese odio de las personas que le ofendieron, de las personas que le insultaron, que lo hicieron sentir mal. ¿De qué manera debo pedir ese perdón? O perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, aún en la condición más difícil, aún en la condición más crítica y más difícil que se pudiera perdonar a alguien, estado colgando en una cruz, teniendo todo el poder para decir: Padre, destrúyelos, barre la tierra, que no quede ni uno con vida. Sin embargo digo: perdónanos, porque no saben lo que hacen. De la manera que Cristo nos perdonó, así cuando oramos tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Hermano, pero no es fácil. Hay dicho que dice: si las cosas que valieron la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero cuando Dios está con nosotros, es más fácil si usted lo practica 5 veces al día. En la semana ya lleva bastantes veces practicando el perdón. Y mientras más lo practique, más experto se hace en ello. Y más fuerte se vuelve espiritualmente. Y sus oraciones llegan más fuerte a Dios. ¿Por qué no practicar el perdón mientras oramos? Vamos a ir a Dios en una oración y después el hermano que tiene el himno de invitación lo dirige. Oremos.